Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Me da mucho placer tener hoy como invitado a un destacadísimo músico sinfónico que la versatilidad la une al talento porque es pianista, director, compositor, timpanista y en todas y cada una de sus habilidades es talentoso. Sus iniciales son Dante Cucurulo y ya ustedes saben porque tuvo entre las promociones encargado musical del Gordo de la Semana de Freddy Vera. Sí. Increíble eso. Ahí el que trabajaba con Freddy adquiría una popularidad de inmediato. Bueno, yo, al igual que muchos grandes artistas, ¿verdad?, que se incomodan con los fanáticos a veces y cosas, yo pasé una vez, cuando estábamos en punto final, que fui a llevar el carro mío a un taller de mecánica. El mecánico me dijo, pero mire, la popularidad es un problema. Digo yo, ¿cómo un problema? Me dice, ¿usted no ve la gente asomándose a las ventanas y llamando a vecinas y cosas dentro de... Cuando usted se vaya a ir de aquí, se vayan rodeado de una multitud, y así fue. Movían el carro y todo así, y yo, caramba, digo, bueno, eso me dio una satisfacción porque como quiera que sea, es bueno saberse querido por la gente. Tú mismo seguro te sientes bien. Sí. Eso es. Vamos a hacer la primera pausa y luego dialogaremos con Dante Cucurulo, un gran talento que honra a este país. Volvemos. De inmediato pasamos a dialogar con este talentoso y versátil músico sinfónico, Dante Cucurulo, que como ya dije en la presentación del programa, su versatilidad es amplia: compositor, director, pianista, timpanista. Entonces, le voy a preguntar, como conozco varios casos donde en la versatilidad generalmente se ha impuesto la de director, y ese es tu caso también, ¿a cuáles factores atribuir eso? Porque eso ocurrió con Piantini, gran violinista, con De Win, gran violinista. No sé si el maestro Simón tenía alguna, también era un buen... Tocaba saxofón. Saxofón. Bueno, ¿a cuáles factores atribuir esa preferencia? Bueno, en cuanto a mí, y lo más probable que también al maestro Simón le pasara, uno como compositor, ¿cuál es el premio de un compositor? Que suenen sus obras, que se las toquen. Y me daba mucho trabajo que mis obras la tocaran. Al principio fue una maravilla, pues al estar graduado de compositor, de profesor en composición musical, mejor dicho. Pues yo tenía como maestro primero a Manuel Simón, que fue quien me guía en esta carrera. Y bueno, él era el director de la Sinfónica. Y en esa época, todos los que nos graduábamos de composición, pues nuestras obras eran estrenadas por la Sinfónica Nacional. Pero ya después que uno pasa esa etapa y a la partida del maestro Simón, pues las cosas se fueron complicando un poco. Y pues me vi en la necesidad de empezar a estudiar composición, buscando dirección de orquesta para buscar la manera de sonar mis obras, porque no solamente era eso, sino que a veces le presentaba el proyecto, por ejemplo, a algún director de orquesta y me decía, pero dirígela tú. Entonces, claro, la primera vez que me paré frente a una orquesta profesional, pues no tenía quizás
los conocimientos necesarios, prácticos, no teóricos, porque no es lo mismo estudiar tu partitura en la casa, uno pues las escucha en la mente, pero a la hora es como que tú aprendas a manejar un carro por un libro. Y entonces a la hora que te enfrentas con el carro, el asunto es diferente totalmente. Entonces, pues nada, eso me fue ayudando. Desde hacía unos años ya yo hice la primera orquesta juvenil de la República Dominicana. La hice en el 86 en el Conservatorio Nacional de Música. Y después, unos años después, esa orquesta se hizo para cuando se iba a traer el sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Y se preparó una orquesta con los estudiantes. Y unos años después, pues fundamos la Orquesta Filarmónica Contemporánea, que era una orquesta de jóvenes que querían que los dirigieran y se acercaron a los directores ya profesionales de la época y todos le dijeron que no. Entonces fueron donde mí, yo no era un director profesional, simplemente un recién graduado en composición. Bueno, tenía esa ventaja de que tocaba en televisión, tenía el apoyo de un Freddy Verasgoico, era profesor de la UAS en ese momento también. Y bueno, pues se fueron uniendo muchos estudiantes de diferentes escuelas de música, no solamente de una, del conservatorio, de academias, porque no existían las orquestas pequeñas. Y entonces, pues en ese momento se formó esa orquesta que duró unos 8 años. Freddy fue un apoyo, yo diría un apoyo quizás secreto, porque Freddy aportaba un dinero mensual que era el pasaje de los muchachos que venían los sábados a ensayar. Yo de hecho pongo siempre un ejemplo muy bueno para mí, de que los primeros que llegaban a los ensayos los sábados era el que vivía en Santiago Rodríguez, otro que vivía y los de la capital siempre llegaban tarde a los ensayos. Y esos muchachos salían a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, muchas veces algunos de la frontera, Santiago Rodríguez y todo eso por allá, y llegaban primero que los que vivían a 2 cuadras. Y eso era fue un buen ejercicio para el desarrollo de la carrera, para comenzar. Y hasta ahora lo que más me ayudó fue a sonar mis obras y nada, me vi en esa necesidad de tocar las obras de los grandes maestros con la orquesta del conservatorio. Duré ahí unos 16 años. Y después con la Orquesta Sinfónica Nacional, recibir clases del maestro Álvaro Manzano, del maestro Piantini. Eso fue mi mayor premio, yo podría decir. También recibí clases con Luis Gurelic en Chile y con otros directores de orquesta que marcaron la vida de uno por siempre. Sí. Me ha tocado dirigir entonces musicales, me ha tocado dirigir mucha música popular y muchos conciertos de música clásica que han sido un gran disfrute. Y muchas obras retadoras, inclusive no retadoras para la orquesta, para mí como director, sino para el público, para escuchar. Porque nosotros aquí en nuestro país tenemos un repertorio orquestal para el oyente muy limitado, no por la capacidad de los músicos, sino que a veces los repertorios dependen del gusto del director y no del deseo de que la orquesta haga una explosión de crecimiento. Sí. Tú fuiste asistente de director de la Orquesta Sinfónica Nacional. La pregunta se cae de la mata porque yo no podría tener una memoria, un recuerdo de cómo te trataron uno o más directores de los cuales fuiste asistente. Me refiero en cuanto a la cantidad de conciertos que te pusieron a dirigir. Bueno, yo tuve mucha suerte. O sea, yo tuve mucho apoyo del maestro Piantini, porque el maestro Piantini, pues podríamos decir que cambió en la última etapa de su vida, gran etapa de su vida. Y
y yo creo ser el único director de la orquesta que ganó el puesto por oposición. O sea, se hizo un concurso con 2 directores, con 3 directores, no recuerdo bien. Y bueno, la orquesta fue la que votó y la orquesta votó por nosotros. Y el trato fue magnífico. O sea, el maestro Manzano, aparte de eso, era mi maestro de dirección. ¿Era ecuatoriano? Sí, ecuatoriano. Y el maestro Piantini pues compartió todos esos conocimientos. Yo diría que fíjese que después de nosotros tener muchísimas diferencias, grandes diferencias, pues nos convertimos en maestro, discípulo, en padre, hijo, hermano. Nos convertimos con una hermandad que, bueno, yo no puedo descifrarla en palabras así, simplemente con un gesto de entregarme su batuta. Y el maestro en un momento me dijo, dirige tú el concierto de hoy, que no estoy bien. Pero tú solamente fuiste asistente durante la dirección de la orquesta del maestro Piantini, o también lo fuiste durante el periodo en que estuvo dirigiendo el maestro Julio de Buin. El maestro de Buin fue un apoyo enorme. El maestro de Buin dirigió mis obras, de hecho la llevó al extranjero, y también estuve trabajando con él durante ese tiempo. Te hice la acotación porque tú, bueno, no tienes por qué conocerlo. Yo tuve una estrechísima amistad, casi de hermano, con De Buin, y él siempre me habló elogiosamente de tu talento, pero muy elogiosamente. Yo tengo gratos recuerdos del maestro, y no solamente eso, fue una persona que tenía en su mente la filosofía de que él no tenía derecho exclusivo sobre el conocimiento. Él lo compartía total con todo. Y cada vez que tenía un libro o algo, yo recuerdo que la primera vez que yo oí la palabra, nosotros decíamos fotocopiar, él decía una xerocopia. Te hice una xerocopia de tal cosa. Pues, supongo que era por la máquina Xerox de copia. Claro. Y no había mes que no había un libro entero fotocopiado para entregárnoslos a los que quizás compartíamos mucho la música con él. Yo no diría que era a mí solo, yo supongo que era así con todo el mundo, porque tengo conocimiento de que el maestro compartía todos sus conocimientos con todos. Y él no dudaba en ponerme a dirigir en ese momento que yo comenzaba, y en estar siempre en apoyo y con sus consejos sabios, siempre como deben manejarse las cosas, sobre todo la parte psicológica de cómo manejar una orquesta. Sí. Hay yo diría que hasta confrontación mundial entre los aficionados y los músicos sinfónicos acerca de cuál fue más grande genio de la música, si Ludwig van Beethoven o Mozart. Entonces, yo, por ejemplo, tengo predilección por Beethoven, pero considero que el más grande músico que ha dado la humanidad fue Mozart, porque siendo mucho más joven que Beethoven, compuso mucho más. Bueno, es que todo hay que verlo en el contexto de la época en que le tocó vivir a cada uno. Yo no podría diferenciar. Yo amo Beethoven, pero también amo Mozart, pero también amo Stravinsky, pero también quiero a Mahler. Es la época. Fíjate, vámonos con estos 3. Haydn compone 104 sinfonías. Mozart 41. Beethoven 9. Si jugamos por sinfonías, entonces nos vamos por Haydn. Ahora, las obras de Haydn
esas 104 sinfonías quizás nosotros podemos distinguir 10, 12, por lo menos yo, algo que marcan los dioses, los juguetes, tal cosa. Mozart, pero Beethoven es prácticamente distinto en todo. Porque solamente la novena es algo, bueno, está considerada la obra musical más grande y más espectacular, que desafortunadamente por su sordera, Beethoven nunca la pudo escuchar. Sí la escucho aquí dentro. Yo digo, siempre le explico a la gente, muchas personas piensan, pero fue sordo. No, él se puso sordo en el camino, en el discurrir de la vida. Pero si yo me pongo sordo en este momento, yo sé cómo suena un violín, yo sé cómo suena una trompeta, yo sé cómo suena todo, mi cerebro lo tiene todo y puedo escribir para ello. Si yo me pasa la sordera, yo sé cómo el timbre de tu voz lo tengo en mi mente. Y si tú me hablas y yo no te oigo, yo escucho tu voz dentro. Eso es, no estaba la grandeza de Beethoven, no fue que claro, el martirio de esto, de una persona que es músico, eso es horrible, yo no quisiera vivir eso, y más de un genio como él. Pero componer la novena, tiene que darse, como la hizo él, tienen que darse muchas cosas. La Revolución Francesa, la lucha por los derechos humanos, la lucha por decir yo soy y yo soy. Eso no se podía decir cuando Mozart, no se podía decir cuando Haydn, por eso su música no es así. La música de cada compositor refleja la época en que se está viviendo, refleja la historia que se está creando en el momento, en el ser humano. La música de estos grandes maestros es una foto acústica de lo que está sucediendo en la época. Y por eso yo no podría decir mejor este que el otro, no podría. No hay, y la forma de expresión de cada compositor a nivel musical es distinta por la época en que cada uno le ha tocado vivir. Uno cuando estudia sabe todas las técnicas, cómo componía Mozart, cómo componía, pero yo sería como un copista muy malo para yo cuando alguien lo hizo tan bien hecho. Y además no es mi época, esta es la nuestra. Y por tanto la música tiene que ser totalmente diferente. ¿A qué atribuir que, por ejemplo, en la actualidad los jóvenes no escuchan un bolero? No es porque no se interprete o que los que fueron artistas de ese género estén prácticamente sin ocupación, y en las radioemisoras y en los canales muy pocas veces, en Raíces es donde uno puede escuchar boleros. Y yo me reí mucho porque Lois Malkoun escribió un artículo sobre la vejez, ya él es un octogenario, y habla en tono humorístico de las grandes cantidades de medicamentos que tiene que ingerir él, y entonces describe que él con sus nietos, oye, me lleva una relación excelente, y dijo que él los respeta a sus nietos, y una prueba de ello es que nunca le has puesto a oír un disco de Lucho Gatica. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, yo soy de los que digo, uno es difícil desprenderse de lo que tú oyes en la casa. Si en la casa te acostumbran a escuchar, porque el buen gusto se educa. Sí. Yo soy músico porque en mi casa escuchaba mucha música clásica. Mi padre ponía muy fácil Mozart, Beethoven. ¿Que fue profesor tuyo, tu papá? Sí, en mis inicios, claro. Mi padre fue mi... ¿Él claro. ¿Qué instrumento tocaba? Piano.
Piano. Y el maestro de Wynn decía que era un pianista excelente porque era de San Pedro de Macorís, mi padre. Sí. Y el maestro de Wynn decía que todo el mundo, cuando mi papá empezaba a tocar el piano en San Pedro, la gente empezaba a pasar por la calle para escucharlo. Y le encantaba escuchar cómo mi papá cogía a Rachmaninoff, como cogía cualquier de los conciertos, y entonces empezaba a yacear con ellos. Y entonces mi papá se debatió toda su vida entre ser un músico o ser médico. Él era pediatra, y entonces, bueno, logró compartir las dos cosas, y él quería que uno de sus 4 varones fuera músico. Y todos tocamos instrumentos, pero el único que se dedicó a la música por completo fui yo. Entonces, pues nos educó de una manera muy sabia musicalmente. En mi casa se ponía esa música todos los días sin saber que nos estaban educando el oído. Nos estaban educando el oído. Y también se ponían los boleros y también se ponía otro tipo de música. Y nosotros pues crecimos con esto y este gusto todavía lo tenemos dentro. Los padres de ahora no están en las casas. Y por eso se le educan los hijos lo que está sonando, lo que oyen en la calle. Esta música que a veces es muy buena, muy repetitiva, pero entonces con un texto horrible, de muy mal gusto, y muchas cosas buenas que hace la música ahí, pues por lo que tiene encima, que es lo que deben supuestamente entenderse, entonces lo dañan. Eso es como que tú te vas como un sancocho y encima está la grasa y debajo está la parte buena, ¿verdad? Y tú dices, no, pero déjame quitarle esta cosita. Y si tú le quitas eso, muchas veces esas combinaciones rítmicas que hacen son muy buenas. Pero es la vida, es lo que toca. Hay gente que dice que este libro tiene todas esas páginas de más, que nada más debería tener 2 páginas. Sí. O que una sinfonía nada más debería dejar la exposición del tema y ya, no el desarrollo. No sé, esto es una época muy difícil. Sí. A veces uno dice, qué bueno que ya uno está de despedida. Sí, porque que uno está viendo muchísimas cosas y escuchando muchas cosas. Pero fíjate, yo fui chofer de mi nieto, digo de mi nieto así, en singular, porque solamente tengo un nieto, porque solamente tengo un hijo. Y entonces, cuando yo lo iba a buscar al colegio, al mediodía, él prendía la radio y escuchaba música actual, dembow y esas cosas. Y a veces tarareaba algunas y así. Y entonces un día no encendió la radio y yo le dije, ¿y tú no quieres oír la bulla hoy? Y me dice él, abuelo, eso no es bulla, eso es música. Digo, mire, respéteme, caramba. Pero entonces, hablando con mi lamentablemente fallecido amigo Cheo Zorrilla, que yo le hablé de eso, de esa música. Cheo, que era un hombre, tú lo trataste, ¿verdad? Muchísimo. Un hombre muy ecuánime, me dijo, mira Mario Emilio, déjame decirte una cosa, es que la música tiene periodos. Ponte a pensar, hace siglos, la música que se escuchaba era la sinfónica. Y mira ahora cómo fue, ¿verdad? Pasando de un género a otro. Y ahora mira cómo está con la música urbana, el dembow y esas cosas. ¿Pero qué pasa? Como lo vio como algo normal. ¿Tú lo ves como algo normal, ese cambio? No, mira, lo que yo no estoy de acuerdo con que lo que ahora no se escucha la música sinfónica. La música sinfónica tiene mucho público en nuestro país. Lamentablemente nada más tenemos un teatro, nada más está la Orquesta Sinfónica Nacional, nada más. Es muy limitado el blanco de público, muy limitado todo lo que hay. En un país que tiene 11 millones de personas deberíamos tener prácticamente 10 orquestas sinfónicas, una por cada millón. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto de dembow y este tipo de cosas? La tecnología, los aparatos dependen del usuario. Una computadora depende de quién la use. Igual como va a depender la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Depende de quién lo use. Entonces,
llegó tecnología donde no hay un gran porcentaje, no hay muchos conocimientos. Entonces, una persona que no lee libros, que no está al tanto de literatura, bueno, pues, ¿qué podrá componer? Lo que tiene aquí en la cabeza y lo que tiene a su alrededor viviendo. Y no tiene otra forma de expresarse, otra forma de plasmarlo. Entonces, una computadora, yo me siento en la computadora y hago tum, 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 tum. Le digo, repítelo 200 veces. Tum, 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 tum. Y después hago... Ya, repítelo muchas veces. Y entonces, pues empieza a decir el texto que tiene en la cabeza rítmicamente. Muchas veces, buenos muchachos, con un buen sentido de improvisación, pero muy limitado su almacenamiento de lenguaje, de todo. Y entonces, no... estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo ahora, yo creo que no lo hemos vivido en toda la historia. Porque el desarrollo que ha habido en las últimas décadas ha sido más grande, más rápido. Acuérdate que aquí un celular envejece al año. Te dicen, y eso está viejo. Sí. Ya un CD es viejo, ya eso no. Ya un libro está viejo si no está digitalizado. Y si no tiene un audiolibro para que te lo cuenten. Entonces, todo envejece como muy rápido, porque sale otra cosa y lo sustituye. Los cambios en épocas anteriores eran cada uno paulatinamente y tenían mucho tiempo para como que se desarrollaban, evolucionaban. Y el cambio era como, fíjate que música barroco, clásico, romanticismo, impresionismo, todo eso es un proceso de años. Pero a partir de impresionismo para allá, los cambios fueron muy rápidos. Muy rápido. Del siglo XX para acá, los cambios culturalmente han sido bastante rápidos. Sí. Y es como si no se le diese tiempo a desarrollarse. Y eso ha pasado en esto. Y ahora más que aparece la inteligencia artificial y aparece todo. Y cada rato aparecen instrumentos musicales diferentes, se están creando instrumentos musicales. Nosotros estamos hablando aquí y hay ingenieros acústicos, ingenieros electrónicos creando instrumentos, nueva manera de expresar, porque también en el desarrollo humano sí está la búsqueda siempre de cosas nuevas, siempre está la búsqueda, está como la inconformidad con lo que tenemos en este momento, y siempre queremos algo más, queremos algo más, queremos algo más. Y eso es lo que ha pasado. Pero que eso se irá puliendo en el camino. No da tiempo que se pula nada. No da tiempo que se pula nada. Cierto. Vamos a hacer una pausa porque Fernando, el camarógrafo que ¿verdad?, siempre hace el programa, no pudo venir hoy, y hay una bella joven que, a diferencia de Fernando, que daba casi brinco cuando había el cambio, ella y en un momento hizo así de que, y yo pensé que era un gesto, ¿verdad?, que estaba haciendo para desahogarse de algo, y por poco hubiera seguido, pero ya vamos a hacer la pausa. Bien, yo soy amante de todo tipo de música. Y soy, como es natural, muy aficionado, y Dante lo sabe, de la música sinfónica. Ahora me apena enormemente que muchos músicos, incluso de la orquesta sinfónica, no podrían subvenir sus necesidades primarias si vivieran solamente del salario que allí devengan. Incluso he visto muchos que voy a un restaurante, ¿verdad?, a un lugar de diversión, y están amenizando ahí. Sí. Digo yo, caramba, me gustaría oír tu opinión. Mira, es muy triste eso. A veces
los músicos, muchos músicos salen de un concierto, la gente lo aplaudió y el músico sale a coger su carro público y se va con los bolsillos llenos de aplausos, no de otra cosa. El corazón lleno de aplausos, un gran concierto y bueno, pero así como dices, después de ahí, entonces muchas veces salen de un concierto a tocar para un restaurante, a hacer música ambiental o para tocar una boda cuando usted no estudió para eso. No hay que estudiar tanto para tocar una boda. No hay que estudiar tanto para sentarse en un restaurante y tocar música ambiental. Todos hemos hecho eso. Y vamos a decir que esta generación, bueno, ya, pero lo malo de todo esto es que también nuestros músicos jóvenes, recién graduados, muchos jóvenes profesionales, pues no encuentran trabajo tampoco. Muchos emigran a los países desarrollados, se van a Europa y sobre todo a Estados Unidos. Nosotros tenemos viviendo fuera del país prácticamente 2 orquestas sinfónicas, cada uno por su parte, grandes violinistas, grandes flautistas, clarinetistas, percusionistas, muy buenos que se han tenido que ir porque el país no les ofreció la oportunidad. Y aquí se han cometido errores gravísimos. Por ejemplo, al Conservatorio Nacional de Música le acaban de quitar en la administración anterior el nivel superior. Eso, es como si quisieran echar todo para atrás. El conservatorio lo declararon de nivel medio. Usted puede creer que algo fundado por Manuel Rueda, dirigido por Manuel Rueda durante tantos años, Manuel Simó, glorias de la música, Flor Alba del Monte, iban a tener un nivel medio ahí. No, lo que pasa es que no se ha querido que se avance. No hay, la cultura a veces es el postre de todo. Si sobra, veremos qué hacer. Da pena a los músicos, no tienen la categoría económica que tiene su música. Podríamos decir, o sea, la música tiene un nivel cultural altísimo, pero un nivel salarial muy por debajo. Entonces, todos estos músicos, todos estos profesores tienen que tener múltiples empleos. Tienen que tener, de ahí salen para una academia, de ahí salen para el conservatorio, algunos salen para dar clases en la universidad, algunos salen y se pasan la vida en esto. Y tú dices, se ve lo bueno que son, porque tú dices, ¿y cuándo estudian? ¿Cuándo estudian? Porque, por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica Nacional, bueno, tienen 3 horas de ensayo, eso es un ensayo, pero supuestamente él debe haber invertido 4 horas antes de llegar ahí, ensayando, pero no, o sea, tienen que ser docentes, tienen que hacer un sinnúmero de actividades que no se relacionan con la responsabilidad que amerita estar en una institución como esa. Con perdón pero por la parte económica. Con perdón de la interrupción, lo más doloroso es que ese músico que le venga bajo salario y que se ve obligado, ¿verdad?, al pluriempleo para subvenir sus necesidades primarias, se pasó largos años en el conservatorio para adquirir esa destreza musical. Exactamente, exactamente, los años de sacrificio y de una entrega total a un sueño, porque una vez fuimos como orquesta a pedir un aumento salarial al Palacio Nacional, hace unos años, hace muchos años, porque yo era miembro de la orquesta como músico, timpanista de la orquesta. Y el administrativo de la presidencia en ese momento dijo que los músicos ganaban muchísimo dinero porque los músicos picoteaban. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, pero ¿y el fagot? Y él dijo, ¿y quién lo mandó a estudiar ese instrumento? Entonces, creo que otro cuestionó, un funcionario de 4ª categoría, el Ministerio de Cultura, cuestionó que por qué ahí se gastaba tanto café.
¿Por qué la sinfónica? ¿Por qué ahí se gastaba tanto café en la sinfónica? Óyeme, tonterías, cosas, pero que es capaz un funcionario de tal categoría cuestionar lo que se desenvuelve, por ejemplo, en la orquesta sinfónica. ¿Por qué se hacían en esa época fotocopias? ¿Por qué se hacían tantas cosas? Nada, no hay todavía conciencia en nuestro país de lo que significa. Y se ha trabajado duro para que la tengan las autoridades. Pero aún no, aún falta. Nosotros estuvimos en el teatro y se le creó la Orquesta Sinfónica al teatro y no, desapareció. Pero lo importante, Mario, es que cuando uno se vaya de este plano de vida, tener la conciencia tranquila, tener en su ser que la responsabilidad de decir, yo cumplí, yo puedo dormir tranquilo, me podré morir tranquilo, y todos los que hemos hecho una labor en beneficio de la cultura dominicana y del pueblo dominicano, que lo hicimos todo, pero lamentablemente los que nos rodea no nos los permitió. Hicimos todo lo posible. Y es feo decirlo uno mismo, pero hemos hecho mucho. Y se ha hecho mucho para el desarrollo de la música en nuestro país. Pero desde que, y no quiero decir porque todo es política, pero desde que a veces digo desde que se creó el Ministerio de Cultura, pues entonces le toca siempre a los compañeritos de cada 4 años. Entonces todos los planes de desarrollo, pues entonces caen. Y hasta ahora no ha llegado como un personaje que se pare enfrente y diga, no, la música, el ballet, el teatro, todo, y lo lleve a la ciudadanía. Nosotros hacíamos esos conciertos, no sé si tú recuerdas, en todo el país. La orquesta salía y eran 1 o 2 meses, cada 15 días, cada semana un concierto, y se movía. Los profesores del conservatorio tenían que ir al país, recorrer el país entero a examinar los alumnos de música de las escuelas de Bellas Artes. Pues todo eso se descontinuó, se fue desapareciendo y se perdió, como se nos perdió el menudo de los bolsillos. Sí. Las monedas, yo no sé dónde están mis centavos, ni mis 25 centavos, ni mis 10. Eso desapareció así solo, pan, y así se ha ido desapareciendo. Todas aquellas cosas que se lograron han ido perdiéndose. Yo recuerdo una vez que la orquesta del conservatorio estuvimos haciendo un concierto en la frontera, hace muchos años de esto, muchos años. Y los jóvenes de la orquesta, pues yo les dejaba que los ejemplos musicales con sus instrumentos lo crearan ellos. Y el fagot tocó una bachata en el fagot. Estábamos en Dajabón. Y yo recuerdo que a la semana de nosotros llegar, pues estábamos ya aquí, llegó un niño descalzo al conservatorio. Y me llama que llegó un niño de la frontera. El niño quería aprender ese instrumento que tocó tal bachata. ¿Sabes qué? A mí me gusta el fagot. ¿Ah? Pues ese niñito llegó descalzo desde la frontera, sin decírselo a sus padres. Y hubo que devolverlo, mandarlo. Porque, entonces, así está el país lleno de gente con deseo, de jóvenes con deseo, muchos muchachos y jóvenes con talento. Y a veces es duro decirlo, uno se gradúa de hablar mentiras. Dale, que esto te garantiza un futuro, contarle que él cumpla sus sueños, pero el país no le da la oportunidad. No están las maneras
las instituciones donde desarrollarse, donde expresar lo que aprendieron y tienen que salir fuera. Y aquí se ha tomado el asunto de becar jóvenes a estudiar una licenciatura para mandarlo a Estados Unidos o estudiar, a hacer una licenciatura en Estados Unidos, en cualquier país. Tú te vas 10 años, 5 años a hacer y te consigues una novia o un novio si es una niña y ya, ese no vuelve más. Porque nuestro país no le dio la oportunidad, no ha creado las bases institucionales para que se puedan quedar aquí. Claro. Esa cantidad de talento que hemos perdido, porque nuestros ejemplos musicales son estos pobres músicos profesionales que tienen que estar partidos en 5, en 6, en 7 pedazos para poder subsistir, para poder darle la medicina a sus hijos y a su familia. Y bueno, esa es la realidad que nos toca. Por cierto, antes de que finalice el programa, creo que tienes un evento próximo. Ah, sí, sí. Vamos a dirigir, viene el musical Hello Dolly, está nuestra primera artista, nuestra gloria del arte dominicano, pues Cecilia García como personaje principal. Ella va a ser el papel de Dolly, pero ahí estará Carlos Alfredo, está Javier. Bueno, hay un sinnúmero de artistas, yo no quiero, se me olvida algo. Y tenemos una orquesta que va a acompañarlo, que va a estar bajo nuestra dirección. La parte coral está la maestra Paola González, que es la actual directora del Conservatorio de Música. Está Carlos Espinal como director. Como director, y entonces, bueno, es un gran evento. La obra va el día 18 de julio en el Teatro Nacional. Es una gran obra y espero que todos lo disfruten. Es de este teatro musical de los clásicos. ¿Qué día es? El día 18 de julio. 18 del mes próximo. Sí. ¿En qué mes estamos? Estamos en junio. Ah, bueno, pues en julio, el 18 de julio, sí. Bien, ya nuestra camarógrafa, que ella es muy humilde porque todos los hombres de aquí viven aclamando su belleza, pero ella dice que no, ella se subestima. Ajá. Pues tú la viste que tiene unas curvas, bueno, podría ella provocar envidia en Jennifer López. Bueno, señores, nos ha dado mucho placer tener con nosotros a un viejo amigo, que es el destacadísimo, versátil, talento musical Dante Cucurulo, que ustedes saben, el 18 de julio en el Teatro Nacional tiene un espectáculo que ya yo, sin haber visto un ensayo ni nada, es Dante Cucurulo que lo va a dirigir. Es un espectáculo que ningún melómano, ningún amante de la música se puede perder. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.